El Instituto Nacional Electoral aprobó en 2019 que se destinen 5.239 millones de pesos para el financiamiento público de los 7 partidos políticos con representación nacional para este año. Esto representa 273 millones de pesos más que lo destinado el año pasado. En el caso de que se otorgue el registro a nuevos partidos políticos, se tendrá que redistribuir el presupuesto federal reservado para el segundo semestre entre el nuevo número de partidos. Se debe insistir en disminuir el dinero público que se destina a los partidos. Esta medida beneficiará a la democracia. Será necesaria una reforma electoral para ahorrar dinero destinado a los partidos. Acompáñanos a conversar con los analistas Antonio Tláhuac y Guillermo de Loya. Bienvenido, Antonio Tláhuac. Bienvenido, doctor Guillermo de Loya. Siempre un gusto, Estela. Bueno, pues el tema de los partidos políticos y el dinero, Toño, pese a que año con año se ha ido poco a poco disminuyendo el presupuesto, seguimos siendo una democracia de las más caras del mundo. ¿Es una buena idea insistir en reducir el financiamiento a los partidos? Gracias, Estelita. Gracias, doctor. Un gusto compartir con ustedes. Yo creo que México hoy se tiene que hacer importantes preguntas. Tiene que valorar, por supuesto, el financiamiento público. En América Latina solo 3 países no reciben financiamiento público y hablamos de Estados Unidos, hablamos de Venezuela y hablamos de Bolivia. Creo que en México es importante considerar esto, dado la crisis económica, dado la recesión y dado también el trabajo de los partidos políticos, la satisfacción con la sociedad y el grado de participación política. Yo creo que México debe de entrar en un debate serio porque son muchos los recursos públicos otorgados a los partidos políticos. Este año 2020, más de 5,000 millones van destinados a los partidos políticos y son pocos los compromisos que hay en cuanto a rendición de cuentas y es prácticamente hoy el ejercicio complaciente de partidos políticos en su trabajo que se han vuelto organizaciones más menesterosas, organizaciones que no tienen un compromiso con los ciudadanos y organizaciones que prácticamente han sido convenencieras y que se han dedicado a trabajar más en temas electorales y no en temas de convicción política para trabajar en el debate serio y en alentar la participación de todos los ciudadanos. Pues el debate apenas inicia, doctor, y resulta que la Cámara de Diputados no quiso. Votaron por no disminuir el No, bueno, finalmente no hubo la mayoría necesaria para poder pasar esa ley que redistribuía, digamos, la fórmula de financiamiento, pero que hay una cuestión en la cual hay que hacer un análisis muy claro. De esos 5.239 millones que se tienen asignados a los partidos políticos, sin duda, al verlo en esa perspectiva, pues estamos ante una democracia y un ejercicio electoral muy caro. Pero también esto, desde la reforma de 1977, progresivamente, como han venido dándose este tipo de ajustes legales, ha sido en aras precisamente también de cerrarle el paso a agentes externos que pudieran financiar partidos públicos sin tener los controles suficientes. Y creo que eso es un tema en el que debemos reparar. Sí, por supuesto, a la reducción, sí, por supuesto, al abaratamiento, sin que esto sea un demérito con ese uso de la palabra, pero sí también a los controles necesarios y a una generación de condiciones también de equidad progresivas y necesarias para que haya piso parejo en la participación democrático-electoral. Ya lo creo, pero ahora sí que vayamos por partes. Esta idea del 30% de forma igualitaria y luego el 70%, casi el 70% por el número de votos, ¿es una buena idea o hay que modificarla? Bueno, yo creo que México ha cambiado sin lugar a dudas. Ya no... La reforma que se hizo en 1977 fue muy importante para buscar equilibrios, como bien lo manifiesta el doctor. Sin embargo, creo que hoy puede ganar las elecciones cualquier partido político. Y si bien nos tenemos que hacer la pregunta de cuánto nos debe de costar nuestra democracia, si debemos de escatimar recursos para la democracia, y todos coincidimos en que la democracia debe de ser cara para los mexicanos, porque sin duda es entronizar los proyectos políticos, las próximas autoridades. Debemos de fortalecer, por supuesto, nuestra democracia. Nuestra democracia debe ser cara, coincido plenamente con el doctor. Sin embargo, creo también que debemos de revisar el desempeño de los partidos políticos. No es posible que del 2015 al 2016 los partidos políticos sean las instituciones más desprestigiadas en México.
Las universidades estuvieron cerca del 8%, de los 8 puntos en cuanto a la aceptación de los ciudadanos, y los partidos políticos en los 4 puntos de aceptación en nuestro país. Latino Barómetro ha hecho, por supuesto, innumerables estudios y encuestas, y la democracia mexicana es incipiente, y nuestra democracia en América Latina tiene muchísimas señalamientos y poca aceptación de parte de los mexicanos. Entonces yo creo que ha cambiado sin lugar a dudas el país, y debemos de hacernos este tipo de preguntas sumamente interesantes. Este no es un punto menor, doctor, el de caros y que no cumplen las expectativas de la ciudadanía, por un lado. Y por otro lado, te pregunto también, ya hay un experimento, bueno, no es un experimento, Pedro Kumamoto lo logró en el 2017 sí, claro, con esta campaña donde dijo que no se asigne el presupuesto en función de los votos, del padrón electoral, sino de los votos, y bueno, así se promueve más la participación electoral. Estos dos aristas, ¿cómo las ves? Sí, yo creo que sin duda, pues bueno, un partido político se le debe medir también en la importancia, tanto en su participación y contribución en las urnas, es decir, por los votos que acumule, pero pues también en su contribución en suma al fortalecimiento de la cultura democrática y la oferta electoral en el país. Y ahí pues los partidos tienen también un cometido que sin duda se ha desaprovechado, o se ha desaprovechado también en recientes tiempos, y es el fortalecimiento que tienen que hacer de la cultura democrática a través de la asignación, cerca de un 3% del total de asignación hacia lo que son las actividades específicas. Y eso es en fomento precisamente de llegar a los propios ciudadanos con una oferta clara que fortalezca, que divulgue, que pueda de alguna manera instruir sobre lo que un partido político puede aportar. ¿Quieres comentar algo al respecto? Porque te quiero preguntar sobre el financiamiento federal y local, que es importante, pero creo que el punto del doctor vale la pena. Así es, yo creo que los partidos deben de trabajar de manera permanente, los partidos deben de trabajar de manera disciplinada para alentar la participación, para ganarse la confianza, y yo vuelvo a reiterar, Estela, doctor, que los partidos han caído en una complacencia, han sido organizaciones convenencieras, y lo que no es admisible es que reciban tantos recursos públicos por actividades generales y por actividades electorales, esto después de 1990 en las reformas, y solamente hagan política o se acerquen a los ciudadanos cuando vienen los procesos electorales. Y en eso hemos caído, ¿no? Lo vemos desde lo local y lo vemos desde lo federal. Creo que tiene que ser un llamado muy importante en este momento de la República para que los partidos tengan conciencia de que su participación es elemental en nuestro país, en la República, que los partidos son necesarios, pero yo también creo que con ellos, sin ellos y a pesar de ellos, el país debe de caminar y debe de salir adelante, y hoy los que deben de condicionar los partidos políticos ha de ser la academia, ha de ser la reflexión, el análisis y, por supuesto, los ciudadanos organizados también. Hay que hablar del dinero específicamente. Se habla mucho de lo que se asigna en presupuesto federal, digamos, pero también hay financiamiento local. Hay dos tipos de financiamiento y casi uno se equipara con el otro. Está por ahí de 5,000, casi 6,000 millones de pesos. También hay que encontrar una fórmula para disminuir ese financiamiento, Toño. Sí, bueno, hay partidos que tienen que ver con sus procesos locales y reciben los recursos y las participaciones de acuerdo a su rendimiento local estatal. Por ejemplo, puede haber un partido nacional constituyéndose ahora que el INE abrió la ventana para esta convocatoria a los nuevos partidos políticos, que creo que son más de 50 agrupaciones políticas. Pocos lo van a lograr, ¿eh? Pocos lo van a lograr. En realidad. Ahora bien, en el caso de los institutos locales, que insisto, también tienen un financiamiento, y luego hay otras maneras, aparte de este financiamiento, hay otras maneras de ahorrar. Lo han dicho los consejeros electorales, la urna electrónica contra la papelería electoral, no hacer precampañas, en fin, hay un montón de fórmulas. Son necesarias, y esto implica una reforma electoral. Y no tampoco el dobletear de alguna manera el financiamiento local, también en suma el financiamiento federal, porque a partir de la reforma de 2014 se eleva considerablemente esta posibilidad en donde institutos políticos nacionales están obteniendo también en lo local financiamiento. En ello creo que también vale la pena retomar eso que tú dices. Sin embargo, pues insisto en dos puntos fundamentales. No se le puede abrir la puerta o abrir las compuertas de manera indiscriminada, cuando tendríamos también que fortalecer e incluso incrementar de manera sustancial las capacidades del Instituto Nacional Electoral,
para la supervisión que se dé del financiamiento de agentes privados, porque por ahí se nos puede meter todo. Pues es que se ha metido, también hay que ver, no solamente agentes privados, el crimen organizado. Exacto. No es cosa menor, ¿no? Creo lo que comenta el doctor es fundamental. La criminalidad, por supuesto, es un desafío a las instituciones democráticas, a los partidos políticos, a las organizaciones. Sin embargo, creo que debemos de discutir con alteza, doctor, este tema trascendental por los recursos públicos, por el financiamiento, porque al final es el contribuyente, es el ciudadano, que esté de acuerdo o no con una organización política, la termina financiando, ¿no? O sea, terminan los recursos del contribuyente a este ejercicio de promoción de los partidos, que no sabemos cuál es su nivel de compromiso y rendición de cuentas frente al Instituto Electoral. No sé si presentando una factura simplemente y con eso quedan demostradas las actividades generales de los partidos en su año de ejercicio de trabajo. Creo que es un tema importante. Sí, México está ante la disyuntiva de recursos de procedencia ilícita, del crimen, que esto puede condicionar, pero creo que también ahí están los militantes, ¿no? Quienes creen fervorosamente en un partido, quienes militan, pues deben de contribuir a las tareas de promoción y de trabajo partidista. Pues este es un tema súper importante porque vienen las elecciones de 2021, hay que ponerlo en la mesa. Ya el Congreso el año pasado dijo que no le entraba al 50% del financiamiento, pero creo, y sería lo último que les preguntaría a ambos, que México sí puede ser austero en este gasto electoral y al mismo tiempo fortalecer sus instituciones democráticas y ser democráticos. Y más, Estela, más, Toño, cuando estás hablando de carencias importantes en sectores fundamentales, como es el sector de salud, seguridad, claro, cuestiones de básico atención a la ciudadanía contra lo que es el ejercicio de la democracia electoral. 5.289 millones, pues bueno, es una cuestión que podría fondear muchas otras situaciones. Más lo del local, ¿eh? Más lo del local y, sin embargo, insisto, esto tiene que encontrársele una fórmula, sí, por supuesto, que tienda a la equidad, que tienda, por supuesto, también a cerrar la puerta a la entrada de otro tipo de actores no deseados y también que le dé mayor representatividad y acercamiento en la oferta política. Claro, con la ciudadanía. Y una última cuestión rápido. No podemos matar aquí al emisario. El INE no es aquel que reparte los fondos a los partidos políticos, no es aquel que determina, claro, sino que nada más reparte los fondos, claro, a los partidos políticos. Donde está verdaderamente la cancha de discusiones en el legislativo. Bueno, pues ahí tendrá que analizarse y además toda una reforma electoral, no es nada más reduzco por 50%, sino es una reforma integral por lo que estamos hablando, una reforma electoral integral, Toño. Así es, yo concluyo que hay una crisis de partidos, hay partidos tradicionales que están pasando por un proceso difícil, hay partidos que están con problemas existenciales y hay partidos que están por nacer que ya traen problemas también y creo que esto nos refleja una crisis en el liderazgo. Estos partidos que están haciendo traen problemas bastante serios para poder conseguir. Yo creo que son reglas, leyes muy blandas para poder tener una organización política, un partido político que esté disputándose de alguna manera la aceptación de todos los ciudadanos. Y necesitamos revisar. Hay partidos con principios pero sin ideas. Y hay partidos que tienen ideas pero no tienen principios. Y sobran y abundan los partidos que ni tienen principios ni tienen ideas. Pues yo nada más les recuerdo a Pedro Kumamoto, que es independiente y que lo logró justo por estas cosas que han comentado los dos aquí. Muchas gracias, Toño Tláhuac. Y también gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de la 40.